Por esto, el arte de crear y organizar imperios, con el correspondiente orden social, según el progreso de la humanidad, fue también parte de la misión de Zoroastro. En virtud de ello, se justifica llamar no solo grandes, magos e iniciados, sino también reyes a los conocedores del arte de crear la organización y el orden en lo social externo. En las escuelas de los caldeos se había desarrollado un profundo afecto hacia la individualidad, no la personalidad, de Zoroastro. Los sabios de Oriente sentían honda afinidad con su gran mentor. Veían en él al astro de la humanidad, pues Zoroastro significa estrella de oro o estrella de esplendor. Veían en él un reflejo del sol mismo. Gracias a la profunda sabiduría de estos reyes magos, no les quedaba oculto el hecho de que su maestro había reaparecido en Belén. Guiados por su estrella, fueron a llevarle los símbolos exteriores de lo mejor que él había dado a la humanidad, la sabiduría y el conocimiento del mundo exterior y de los misterios del cosmos, todo lo acogido en el cuerpo astral humano, en el pensar, sentir y querer, de modo que los discípulos de Zoroastro quisieron impregnar las fuerzas del alma, del pensar, el sentir y el querer con la sabiduría que se puede extraer de la profundidad del mundo divino espiritual. Estos conocimientos adquiridos de los misterios exteriores se simbolizan con el oro, el incienso y la mirra. El oro como símbolo del pensar, el incienso por la devoción en el sentir, la mirra por la fuerza de voluntad. De esta manera, los sabios, al presentarse ante él, evidenciaron su vínculo con el Maestro aparecido en Belén. El autor del Evangelio de Mateo nos relata, pues, correctamente que los sabios que ya antes habían sido discípulos de Zoroastro supieron que él reapareció como hombre entre los hombres. Nos relata, además, que ellos evidenciaron su parentesco espiritual mediante los tres símbolos, oro, incienso y mirra, por lo mejor que él les había dado. Con el fin de dar nuevamente a la humanidad, pero en forma rejuvenecida, lo que ya antes le había dado, era necesario que Zoroastro, en la persona de Jesús, de la línea salomónica de la estirpe de David, pudiese obrar con el desenvolvimiento de todo su poder. Para ello debió utilizar toda la fuerza que antes ya poseía, y es por esta razón que como primer paso no le correspondía nacer en un cuerpo de la línea sacerdotal, sino únicamente en un cuerpo de la línea real. Así, el Evangelio de Mateo alude al vínculo del título del rey de Antigua Persia con la descendencia del niño en que Zoroastro se encarnó. Los antiguos libros de sabiduría de la Asia occidental siempre se han referido a estos hechos. Quienes los comprendan realmente sabrán interpretarlos en tal sentido. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, dos profecías. Uno en el libro apócrifo de Enoc, que se refiere ante todo al Mesías natánico de la línea sacerdotal, la otra en los Salmos, que nos conducen al Mesías de la línea real. Todos los pormenores del sentido de las Escrituras concuerdan con los hechos que encontramos en la crónica de la casa. Pero ahora Zoroastro debió aunar todas las fuerzas de antes, a la cultura egipcia y a la antigua hebrea, o sea, a Hermes y Moisés. Había cedido lo que había tenido en su cuerpo astral y en su cuerpo etéreo, y con estas fuerzas debió volver a unirse. En cierto sentido, debió volver a traer de Egipto las fuerzas de su cuerpo etéreo. En esto se nos presenta un profundo misterio, pues el Jesús de la línea salomónica, es decir, Zoroastro encarnado, debe ser y es conducido a Egipto, pues allí se hallan las fuerzas emanadas de su cuerpo estéreo y astral, las fuerzas que él había cedido a Moisés y a Hermes respectivamente. Por haber influenciado la cultura egipcia, debió de ir a buscar las fuerzas cedidas y conducidas allí. Así se explica la huida a Egipto. Lo que espiritualmente sucedió, como el compenetrarse de todas las fuerzas que él ahora necesitaba volver a donar, eficaz y rejuvenecidamente a la humanidad, como lo que en tiempos pasados ya le había dado. Así,
vemos que el niño Jesús, cuyos padres eran oriundos de Belén, es correctamente descrito por Mateo. Solo Lucas relata que los padres de Jesús, al que él se refiere, eran oriundos de Nazaret, que ellos se trasladaron a Belén para el censo y que, en tan breve lapso de tiempo, este niño nació en Belén, para después retornar a Nazaret. El Evangelio de Mateo solamente indica que Jesús nace en Belén, que tiene que ser llevado a Egipto y que después de retornar a Egipto, sus padres se radican en Nazaret, para tener a Jesús, que es Zoroastro reencarnado, próximo a aquel que representa la otra corriente, la del budismo. Así, las dos concepciones del mundo se reúnen en la realidad concreta. Los evangelios son muy profundos y nos revelan con toda sabiduría de qué se trata. Lo que en el ser humano, ante todo, se vincula con la voluntad y con la fuerza, o sea, el elemento real, en sentido técnico, es heredado del elemento paterno, como bien lo sabían los que conocieran los secretos de la existencia. En cambio, lo que se relaciona con la interioridad, con la sabiduría y la íntima agilidad del espíritu, se transmite por el elemento materno. Goethe, profundo conocedor de los misterios de la existencia, alude a esta correlación con las palabras: del padre tengo la figura y el firme modo de vivir, y de la madre la naturaleza alegre y la fantasía. Es una verdad que en muchos casos se halla confirmada. El hombre hereda del elemento paterno la figura física, lo que ésta expresa directamente, como asimismo el firme modo de vivir que depende del carácter del yo. Es por esta razón que el Jesús salomónico debía, ante todo, heredar la fuerza, porque siempre fue su misión, transmitir al mundo lo que de fuerzas divinas irradian el espacio. Más grandiosamente de cómo lo hace, no podía expresarlo el autor del Evangelio de Mateo. Como acontecimiento de singular importancia, se anuncia desde el mundo espiritual el que se encarnará en una extraordinaria individualidad, y se lo anuncia no a la madre, sino a José, el padre, y no por una casualidad, sino porque detrás de todo ello se esconde la más profunda verdad. Al Jesús de la línea natánica fueron transmitidas las cualidades interiores que se heredan de la madre, por lo que el Jesús del Evangelio de Lucas debió anunciarse a la madre, como efectivamente lo relata este Evangelio. Con tal profundidad se expresan los hechos en las escrituras religiosas, y veremos que más aún se describen también lo que es expresión de hechos trascendentales.